¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Recordemos que el candidato Luis Arce Catacora no quiso asistir al debate presidencial con el pretexto de que tenía una entrevista. Al candidato por el Movimiento al Socialismo no le fue nada bien en esta entrevista porque tuvo un lapsus en una pregunta clave. Le preguntaron, ¿hubo fraude? Y él respondió, sí, claro que sí. El candidato del Movimiento al Socialismo inmediatamente aseguró que entendió mal la consulta y que lo que hubo fue un golpe de Estado. La noche del domingo, mientras sus oponentes presentaban sus planes de gobierno en el debate presidencial, el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, decidió asistir a un programa de televisión en el que, al ser consultado sobre si hubo fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019, respondió sí, claro que sí. Le preguntaron, don Luis Arce, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? Fue la pregunta que le hizo el conductor del programa. La respuesta no se hizo esperar. Sí, claro que sí, respondió el candidato por el Movimiento al Socialismo. Ante la sorpresa de su respuesta, el presentador volvió a hacer la consulta. ¿Hubo fraude en las elecciones pasadas? Al advertir su error inicial, el exministro de Economía aseguró que entendió mal la pregunta y aseguró que lo que hubo fue un golpe de Estado. Le entendí mal, en las pasadas elecciones no hubo fraude, hubo un golpe de Estado. Eso ha quedado claro, sostuvo el candidato Arce. En las redes sociales, ese lapsus del candidato sonó a una confesión y fue motivo de memes y diversos comentarios. Arce estaba invitado a participar del gran debate presidencial del domingo 4 de octubre, pero el viernes decidió asistir al programa de televisión. Junto con Luis Fernando Camacho fueron los dos únicos candidatos que fallaron al debate presidencial de aspirantes a la silla presidencial de Bolivia. Luis Arce decidió no participar en este debate presidencial justamente porque suponía que iba a ser el candidato atacado por las diferentes fuerzas políticas que se presentan a las elecciones nacionales. Pero le fue mal en su entrevista porque él suponía que en esa entrevista no iba a ser atacado, pero el lapsus surgió de él. Y ese lapsus no tuvo perdón en redes sociales y es lo que terminó viralizándose en redes sociales por su participación en determinada entrevista. Veamos esta parte del lapsus del candidato Arce y luego continuamos. Don Luis Arce, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? Sí, claro que sí. ¿Hubo fraude? Perdón. Don Luis Arce, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? Sí, claro que sí. ¿Hubo fraude? Perdón. Elecciones. En la medida en que tengamos entidades especializadas que vayan haciendo el seguimiento desde ahora, ¿no? En toda la campaña y que nos aseguran transparencia, por supuesto que nosotros vamos a aceptar cualquier resultado en las urnas electorales, ¿no? Muchos dicen que si el resultado no es positivo para el Movimiento al Socialismo, estarían preparando actos subversivos, por lo menos desde el gobierno de transición lo están manejando de esa manera. ¿Qué opina usted? Bueno, eso es una muletilla que ellos tienen, siempre nos han culpado al más de todo lo que ha pasado. Nosotros no estamos en esos afanes y queda claro además a todos, incluida al gobierno transitorio de facto, que el Movimiento al Socialismo va a ganar, ¿no? Eso no queda la menor duda. Don David, ¿el MAS va a respetar los resultados de las elecciones? No solo el MAS tiene que respetar, todos los bolivianos tenemos que hacer respetar los resultados de las elecciones. Las Fuerzas Armadas, la policía, los medios de comunicación, los movimientos sociales, las organizaciones políticas, tenemos que hacer respetar los resultados de las elecciones. Don Luis Arce, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? Sí, claro que sí. ¿Hubo fraude? Perdón. ¿Hubo fraude en las pasadas elecciones? En las pasadas elecciones. Sí. No, le entendí mal.
No, en las pasadas elecciones no hubo fraude, hubo golpe de Estado. Eso creo que ha quedado claro. La OEA habló de fraude electoral. La OEA patrocinó el golpe de Estado. Ustedes están diciendo que la Organización de Estados Americanos formó parte de lo que ustedes han calificado como un golpe de Estado en las pasadas elecciones. Así es, eso está claro, evidencia, inclusive... ¿Y qué pruebas tienen sobre eso? Bueno, hay acusaciones muy serias que han habido en el Parlamento norteamericano, ¿no? Acusaciones muy serias contra la OEA. Los informes que posteriormente salen de la propia OEA esclarecen claramente estos hechos. Evo Morales en su momento dijo que si el MAS vuelve al poder, al otro día él está entrando por Yacuiba. ¿Qué piensa? Bueno, él es un boliviano, tiene todo el derecho de ingresar al país cuando él desee. Cualquier boliviano tiene derecho a volver a su país. Eso es lo que podemos decir. Don Luis Arce Catacora no impediría en lo absoluto el regreso de Evo Morales a Bolivia si es que es presidente de nuestro país. De nadie, no puedo impedir que ningún boliviano, si el boliviano quiere regresar a su país, no le podemos decir usted no puede entrar, tiene todo su derecho. ¿Qué hace don Luis Arce si el MAS pierde las elecciones? Está muy difícil de que eso suceda, todos lo sabemos. En el hipotético caso. Bueno, si todo está de acuerdo a la normativa y transparente, aceptaremos esos resultados. ¿Se queda en Bolivia? Sí, claro. Don David Choquehuanca, ¿cómo está la relación con Evo Morales? Él es nuestro jefe de campaña. ¿No? Hay con el Evo Morales ha habido una relación de hermanos. ¿No? Ahora es nuestro jefe de campaña, él está en Argentina, nosotros estamos en Bolivia, todos estamos trabajando para recuperar la democracia, estamos trabajando para recuperar la estabilidad, estamos trabajando para que los bolivianos podamos construir nuevamente esperanzas. Usted dijo en su momento que el entorno de Evo Morales no debería volver a gobernar el país. ¿Por qué dijo eso? Mira, a veces justos pagan por pecadores. Nosotros estamos en permanente reunión con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales. En todas estas reuniones, nuestros dirigentes, nuestros movimientos sociales nos piden de que los ministros tienen que ser nuevos, no tienen que ser los mismos que han acompañado a nuestro hermano Evo Morales. ¿Qué grado de decisión podría tener Evo Morales si es que ustedes llegan a hacer gobierno nuevamente en nuestro país? Muchos dicen, en realidad no va a gobernar Luis Arce Catacora, no va a gobernar David Choquehuanca, va a volver a gobernar Evo Morales. Bueno, esa es otra muletilla que siempre usa la derecha para tratar de disminuir votos del movimiento al socialismo. Eso no va a suceder, yo voy a gobernar. Se descarta totalmente de que Evo Morales todavía toma decisiones fundamentales e importantes y que tienen que ver con la administración del Estado, de la cosa pública. Por supuesto, el presidente voy a ser yo. Yo asumo las responsabilidades, por lo tanto yo gobernaré. Mañana se define si es que el movimiento socialismo pierde o no su personería jurídica. ¿Eso los tiene intranquilos, no? Absolutamente, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada para perder la personería jurídica. Es nuevamente una estrategia de la derecha por eliminar. Como no tiene propuestas, como no tiene nada al frente para oponerse al MAS, entonces siempre va a utilizar este tipo de caminos equivocados desde nuestro punto de vista, antidemocráticos. Nosotros no tenemos ningún temor en ello porque no hemos cometido ninguna falta y no merecemos que nos quiten la personería jurídica. Confiamos en que el tribunal y toda la justicia falle de acuerdo a la normativa. ¿Fue un error insistir con Evo Morales? Bueno, creo que él mismo en una entrevista en Buenos Aires reconoció que fue un error ir a la repostulación. ¿Perjudican las denuncias por estupro en contra de Evo Morales para las aspiraciones de Luis Arce Catacora? Para nada. ¿No? Es un tema personal de él, todos lo saben, ¿no? Nadie se puede meter en la vida de otra persona. El binomio no está al margen de esto y el movimiento al socialismo también. ¿Evitaría hacer juicios si usted fuera presidente o lo dejaría al curso legal? ¿Juicios de qué, perdón? Contra Evo Morales. No, nosotros no lo estamos acusando de nada. Los acusadores tendrán que demostrar con pruebas y la otra parte tendrá todo el derecho de defenderse. ¿Habrá procesos contra las actuales autoridades? ¿Para qué? Nosotros tenemos que reconstruir la economía del país. ¿Cómo la va a reconstruir? Hablando de economía. Bueno, tenemos un programa que hemos presentado al país. Primero, hoy la demanda está totalmente destruida. El consumo interno está totalmente destruido. Y por lo tanto hay que continuar con los bonos, ¿no? Por eso el bono de 1.000 bolivianos del bono por el hambre.
Ese es un inicio porque hay que continuar con los bonos hasta que reaccione la demanda interna. Perdón, Luis. Luego, discúlpeme, usted habla de continuar con los bonos, con la política de los bonos. claro, la política de los bonos fue nuestra. No Correcto. ¿Por qué no le dieron bonos a las personas con capacidades diferentes? Bueno, le dimos un bono, tiene su bono de discapacidad. Lo que pasa es que han tratado siempre de decir, él está planteando un bono cuando se opuso a un bono. Son dos cosas absolutamente diferentes y además económicamente son muy diferentes. Una cosa es dar un bono mientras, y por una sola vez, como se pretende hacer acá, mientras dure la pandemia, que es un periodo corto, será un año a lo sumo, ¿verdad? No esperamos que más pueda avanzar el tema de... Y otra cosa es un bono recurrente todos los años. Y eso se necesita seriamente y responsablemente, ¿no?, planificar y ubicar los recursos que van a hacer posible el pago de este bono. Entonces, cuando nosotros no teníamos los recursos, les dijimos no se puede, porque también eran pretensiones muy altas. Luego encontramos una fuente de recursos y le dijimos sí, y aquí está el bono, y les dimos el bono a los discapacitados. No quiere decir que no les dimos posteriormente cuando actuamos seria y responsablemente, como nos caracteriza, para poder garantizar el pago sostenido y las finanzas públicas del Estado. Perfecto. Don David Choquehuanca, ¿cómo reactivar la economía de Bolivia sin el gas? Mira, no solo es con el gas. Bolivia tiene un enorme potencial en todo. Podemos producir alimentos orgánicos, vamos a dedicar a la agricultura nuestro tiempo, podemos dar valor agregado a nuestro gas. Hay países que han dado valor agregado del gas, tienen 300 derivados, más de 2.000 derivados. Nosotros estábamos empezando con ese proceso de industrialización de nuestro gas. Antes que nosotros lleguemos al gobierno, nosotros comprábamos fertilizantes del Japón, comprábamos fertilizantes de Estados Unidos. Con esta planta que está en Bulubulo, estábamos empezando ese proceso de industrialización. Ya no comprábamos los fertilizantes de Japón, ya no de Estados Unidos. Es más, ya estábamos vendiendo ya, teníamos que vender al Brasil, a la Argentina, ¿no? Pero no solo estamos hablando del gas, estamos hablando del Mutum, estamos hablando de los recursos mineralógicos. Necesitamos hacer alianzas estratégicas, ¿no?, con países que tienen tecnología. Estábamos hablando de la producción de papa el otro día con el hermano Luis. Nosotros producimos por hectárea 6 toneladas ya por hectárea, y en otros países, por ejemplo en Bielorrusia, producen hasta 50. No es la relación. Necesitamos aplicar tecnología. Usted hablaba del Mutum. Muchos lo califican como un elefante blanco, un proyecto que, si bien tuvo intenciones de llevarse adelante, pero no pasaron de eso precisamente, intenciones. ¿Por qué no se concretó el proyecto del Mutum? Han habido varias acciones, ¿no? Han sido interrumpidas algunas, ¿no? Han habido problemas, ¿no? Tenemos en el caso del Mutum, ¿qué pasó? Han habido algunos problemas, no conozco al detalle los problemas que hemos tenido, ha habido interrupciones, pero ahí está, hay un enorme potencial de nuestra materia prima. Pero usted está hablando de retomar un proyecto que tiene que ver con el Mutum y no conoce qué fue lo que perjudicó dicho proyecto, ¿eso me está diciendo? Se tiene que retomar, ¿no?, corrigiendo todos los errores, superando todas las dificultades. ¿Cuáles fueron esos errores? No tengo en este momento, no habría que entrar en la parte técnica, pero de que han habido limitaciones, de que han habido algunos errores, han habido. Por eso no ha funcionado como quisiéramos que funcione. ¿Por qué no funcionó el Mutum, don Luis Arce? Bueno, hubo dos intentos, uno con la Jindal, recordará usted que al final nos prometieron invertir y al final no lo hicieron. Ese fue un error. Ahora, con la empresa china, se había avanzado todo, pero este gobierno ha tenido problemas con la empresa china y tampoco ha prosperado este tema. Entonces, básicamente es un tema de criterios de química entre el gobierno actual y la empresa china que tenía que estar explotando. Entonces, yo creo que eso hay que resolverlo, como dice David, ¿no?, corrigiendo esos errores, relanzando el tema de la explotación, porque el proyecto está claro, tenemos que entrar a la siderúrgica. Va a ser la primera vez que el país entre a la siderúrgica, que es parte de la industrialización. ¿Qué pasó, hablando de industrialización, qué pasó con la industrialización del litio? Bueno, eso es nuestro proyecto. Lo estábamos haciendo, teníamos ya un contrato avanzado con Alemania, con una empresa alemana, ¿no? Y surgió la discusión en... Muchos dicen que sobre la base de ese contrato
el movimiento socialismo estaba poco menos que regalando el litio boliviano. No, ese es un criterio equivocado, ¿no? Porque del negocio ahí del litio, por supuesto que el Estado, por constitución política del Estado, la mayor parte era para el beneficio del Estado y de los bolivianos. Ahí en la discusión era el tema de la regalía y el tema del plazo del contrato. Esos eran los dos temas que surgieron en ese. Que eso se puede corregir, no teniendo ningún problema. Nosotros vamos a retomar eso porque hemos estado avanzando bien con esta empresa. Y bueno, si hay evidentemente una oferta mejor de una empresa que nos venga, veremos qué es lo que beneficia al país para tomar la decisión. Pero lo cierto es que ahí era un tema de regalías que pedía Potosí, que se puede conversar con los mismos potosinos, y el otro tema es el plazo del contrato, que eso también se lo puede conversar. Son los dos temas que trabaron el que ya ahorita estemos disfrutando de la producción de baterías de litio. Es más, yo le digo, estábamos produciendo ya baterías de litio. Los carritos eléctricos de Cochabamba ya están con batería boliviana. Teníamos una producción de 29 vehículos eléctricos en Cochabamba con litio y batería boliviana. Eso ya estábamos produciendo. Ese era nuestro volumen de producción en este inicio de industrialización que tiene el país de nuestro litio. Si usted fuera presidente de Bolivia, ¿buscaría la reelección? No, ¿para qué? Yo con 5 años más que contento. Yo lo que quiero es sacar al país adelante en la parte económica. A mí me ha dolido mucho que luego de tanto trabajo de poner al país en los primeros niveles de crecimiento económico, con los mejores indicadores económicos y sociales, venga un gobierno de derecha de facto que lo haya destrozado todo y ahora el pueblo boliviano tiene hambre, hay desempleo, falta de ingresos y encima corrupción, uso indebido de bienes, narcotráfico, en fin, todo lo que vemos en los gobiernos de derecha que no queremos repetirlo. Entonces, la misión que tenemos, como el mandato que nos ha dado el pueblo boliviano, es pues recuperar la patria. Y parte de eso es nuevamente dejar a Bolivia en los mismos niveles de crecimiento y desarrollo que teníamos antes del golpe de Estado. Es lo que queremos hacer. Después, personalmente, tengo muchos planes que tengo que hacer en mi vida, no solamente es dedicarme a esto, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que tengo que continuar haciendo. Me gusta la cátedra, tengo que volver a la enseñanza, a la actividad académica, pero también a unos proyectos que yo mismo me he desafiado hace mucho tiempo y que no los puedo hacer durante todos estos 14 años. Esas fueron las palabras de Luis Arce Catacora. Estuvo en una entrevista que duró aproximadamente 2 horas y media. Pero de esa entrevista lo único que quedó para las redes sociales es: Don Luis Arce, ¿hubo fraude? Sí, claro que sí. Ese lapsus del candidato del Movimiento al Socialismo fue lo que se quedó para las redes sociales. El candidato del MAS sostuvo que la OEA fue la que patrocinó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. El candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, tuvo un lapsus lingüe en una entrevista realizada en la ciudad de Santa Cruz, cuando respondió en contra de lo que siempre pregonó públicamente sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones generales del 2019 provocada por el gobernante del Movimiento al Socialismo. Le preguntaron: Don Luis Arce, ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? Fue una pregunta que le hizo el conductor y la respuesta inmediata de Luis Arce fue: sí, claro que sí. El conductor volvió a repetir el cuestionamiento: ¿hubo fraude en las pasadas elecciones? Lo que dio a Arce la oportunidad para rectificarse. Le entendí mal. En las pasadas elecciones no hubo fraude. Hubo golpe de Estado. Más adelante el candidato manifestó que fue la Organización de los Estados Americanos, OEA, la entidad que patrocinó este golpe de Estado. Eso estaría claro. Hay acusaciones serias que hubo en el Parlamento norteamericano contra la OEA. Los informes que posteriormente salen de la propia OEA esclarecen estos hechos, declaró el candidato. Luis Arce Catacora prefirió participar de esa entrevista antes que el debate presidencial, pero de todas formas de esta entrevista terminaron saliendo memes, terminó saliendo que al final dijo la verdad y una serie de críticas en redes sociales porque no quiso participar del debate presidencial, pero en cambio en esta entrevista terminó diciendo que hubo fraude en las elecciones generales del 2019.
Luis Arce Catacora estuvo 2 horas y media planteando su programa de gobierno en esta entrevista, pero de toda su entrevista terminó resaltando esta pregunta que le hicieron al candidato, y eso fue lo que quedó de esta entrevista para las redes sociales. A continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que fue un lapsus lingüe del candidato del movimiento al socialismo, que fue un error, que se equivocó, que entendió mal la pregunta, o que finalmente el candidato, frente a los nervios, terminó admitiendo lo que realmente pasó? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.